Fue ministro de Defensa, fue embajador de Colombia en los Estados Unidos y ha emitido anoche una carta dirigida al representante legal del partido de la U diciendo: inicio una larga pero maravillosa y optimista tarea de escuchar a la gente, de sentir las pulsaciones de la nación, de ganarme su respeto, y así lo determinan los colombianos, y si lo determinan los colombianos, de servir como presidente. No solo es la oficialización de su candidatura, sino la oficialización de la renuncia a su partido, al partido de la U. ¿Por qué renuncia al partido de la U, doctor Pinzón? Mire, aprecio mucho el partido de la U y hay mucha gente muy comprometida que quiere el país y que le ha servido. Pero yo creo que estamos en un momento complejo en la realidad histórica del país. Hay una polarización que algunos dicen ha sido normal en Colombia, pero que yo siento que está más allá de lo razonable. Estamos en un momento donde es necesario volver a hablar más allá de los partidos, hablar de los problemas que tienen los ciudadanos en su día a día. Esa persona que está yendo a trabajar y hoy piensa en su tema económico, si le alcanza o no le alcanza el sueldo, si lo van a atender en la salud o no, si se siente segura cuando se moviliza. Esos son los temas que más importan, y esas molestias grandes que hay con la corrupción, con los comportamientos inapropiados de ciertas personas. Esto llama a que sea un momento para que en Colombia volvamos a hablar de cosas más importantes que simplemente las posiciones políticas, y hablemos de los problemas que le preocupan a la gente, al ciudadano. Y para eso hay que ir más allá de los partidos, hay que tratar de conversar con los colombianos y conquistar su interés, y sobre todo representar sus necesidades y proponer soluciones a sus problemas. Doctor Pinzón, si usted anuncia su candidatura en la misma carta en la que anuncia su renuncia al partido, solo le queda una opción. Le pregunto, ¿va a ser candidato a través del sistema de recoger firmas? Vamos a hacer un esfuerzo precisamente para llegar persona a persona, a hablar con la gente y de esa manera seguir ese procedimiento que está en las normas, que es el de las firmas. Lo vamos a hacer con mucho entusiasmo. De hecho, esa es la motivación también que está asociada a esta carta. Doctor Pinzón, usted fue ministro a nombre del partido de la U. Su carrera política la hizo con esas cobijas, con las cobijas del partido de la U. Representó al partido, al presidente Santos, allí con el partido de la U. ¿Esta salida de la U, esta renuncia a la U, tiene que ver con la ruptura personal política con el presidente Santos? Mire, lo primero, me parece bueno recordar y aclarar: yo nunca he participado en ningún proceso electoral. Nunca he hecho política activa. Lo que he sido es un servidor público. Eso sí, he asumido cargos públicos hace varios años. Tengo experiencia en esto. He sido viceministro, fui secretario general de la presidencia, y unos días antes de ser ministro de Defensa, el presidente del partido del momento, el doctor Juan Lozano, me hizo entrega del carnet y representé entonces en ese sentido al partido de la U como ministro de Defensa. Y lo digo con mucha franqueza: yo siempre he estado enfocado en los resultados, en producir resultados al servicio, en este caso, de los colombianos, como fue. Como ministro de Defensa fue un gusto realmente estar al lado de estas gloriosas fuerzas militares y de policía. Se dieron golpes contundentes a las FARC, al ELN, a las bandas criminales. Se bajó el homicidio, se construyó el camino, básicamente para que pudiese existir la posibilidad de un acuerdo. Ya su contenido es un debate diferente, pero definitivamente esa era una contribución que hacíamos con mucho interés por una paz definitiva para Colombia. Y por el otro lado, se fortalecieron las Fuerzas Armadas, se dejaron en un punto muy alto. En ese momento, cuando salgo, tal vez el punto de pie de fuerza más alto de la historia, con más equipos, en fin. Luego, como embajador, servimos al país, representando al país. ¿Cómo? Defendiendo los intereses de Colombia en el exterior. Yo siempre creo que cuando uno está en el exterior tiene que defender al país, defender lo que le conviene a Colombia, y así logramos que pasáramos del Plan Colombia al nuevo programa que se llama Paz Colombia, y consiguiésemos por primera vez desde el año 2008 un incremento del presupuesto. En medio de una turbulencia política en los Estados Unidos, atrajimos inversionistas, logramos incluso que el aguacate en próximos días finalmente pareciera que va a poder entrar allá al mercado americano. En fin, lo cuento y lo digo porque
siempre servimos con mucho interés al país. Y usted me pregunta a qué se debe esta decisión. Yo creo que de manera profunda y en relación a una reflexión sobre lo que yo siento que le pasa al país, hay que volver a pensar no en un equipo o en otro, sino en la selección Colombia. Y yo creo que el país necesita que volvamos a tratar de encontrar puntos de encuentro, puntos donde tratemos de resolver los problemas que nos son comunes a todos los colombianos. Si seguimos en estos debates tan agresivos, casi violentos verbalmente, lo que creo es que no hay forma de ponerse de acuerdo y resulta que los problemas siguen sin resolverse. Yo siento que por la experiencia que tengo, y lo digo con mucha franqueza, con una firmeza probada, pero al mismo tiempo la firmeza también basada en el respeto por los ciudadanos y en el respeto por la gente, que creo que eso es fundamental para ponerse de acuerdo. Yo no pretendo que todo el mundo piense lo mismo, eso es imposible, no nos pasa en la casa, no nos pasa en las familias, no nos pasa entre los amigos, eso es imposible. Tampoco pretendo que todo el mundo sea igual, pero sí pretendo que podamos hablar con tranquilidad, con respeto de cuáles son los problemas y ahí tomar acciones de carácter experto, pensar cuál es la mejor solución y administrar la nación de la manera en que realmente sigamos avanzando. Yo soy muy respetuoso de lo que ha pasado en el país en los últimos 15, 20 años. El país estuvo muy mal hace 15, 20 años. Hoy este es un país que ha avanzado más, que es reconocido internacionalmente, pero estamos llegando a un punto donde esta situación interna puede llevarnos a un declive y eso es exactamente lo que yo creo que nadie quiere, que ningún colombiano común y corriente quiere, y que a propósito más bien hoy está preocupado porque no le alcanza la plata, Doctor porque Pinzón, la salud tiene problemas, usted, la seguridad. En su carta de anoche de renuncia al partido de la U, usted dice que el mayor éxito de las fuerzas militares es la derrota militar de nuestro adversario, se refiere a las FARC, y llevarlos a la mesa de negociación para avanzar hacia un acuerdo. En estos términos, elogiando, me da la impresión, el proceso de paz, pero recuerdo sus trinos y recuerdo el motivo de controversia con el presidente Santos criticando algunos desarrollos de ese proceso de paz. ¿Al fin el proceso de paz con las FARC a usted le gusta o no le gusta? Mire, yo lo que me refiero en la carta de manera muy específica es la acción de muchos años, incluidos el tiempo en que yo fui ministro, de golpes decisivos y contundentes que hicieron que las FARC fuera una organización que realmente tuvo control en muchos territorios y una influencia enorme, a debilitarla hasta el punto donde no tuvieron opción diferente a la negociación. Uno mira quiénes eran los miembros del secretariado al final del proceso de paz de la época del presidente Pastrana y quiénes terminaron negociando y realmente simplemente para usarlo como evidencia de la contundencia, de la fortaleza que tuvieron nuestras Fuerzas Armadas y como entiendo ellos incluso lo reconocen en su estilo y en su lenguaje para no entrar en una polémica innecesaria. Pero sí me parece importante notar que una cosa fue haber conducido esto hasta el punto de negociación y otra cosa es cómo se negoció, si todo lo que se negoció era lo mejor posible. Y en esto yo me reafirmo en lo que he dicho antes. Creo que si primero hubiéramos estado unidos, habríamos tenido un mejor negocio. Y segundo, creo que por distintas circunstancias sí habría podido negociar un poco mejor. ¿Qué me parece a mí? Y lo he dicho de manera clara, lo repito, lo que sea ley, los presidentes tienen la obligación de respetarla y hacerla cumplir y exigir su cumplimiento. Entonces esa será mi primera postura. Pero lo segundo, la política es dinámica y hay que preocuparse de manera especial porque el país no se vaya a quedar sin la inversión que necesita. Algunas normas que tienen que ver con la posibilidad que llegue inversión a ciertas regiones apartadas del país están creando unos mecanismos que pueden hacer que no llegue el volumen de inversión que se requiere para poder precisamente generar la riqueza, los empleos, la tributación que necesita el país. Entonces, frente a eso, hay que tener una actitud positiva, propositiva y mirando al futuro. Y hay que hacer las modificaciones que en el camino vaya viéndose sean convenientes. Pero, ¿en dónde ve usted que se extralimitó el gobierno en la negociación? Que se le fueron las luces. ¿Qué temas le preocupan específicamente? Usted llega a la presidencia y dice, este tema me preocupa muchísimo, este y este. Yo soy respetuoso del esfuerzo que hizo la gente que negoció y no quiero subestimar nada. Y como dicen, había que estar allá para ver cómo se tomaban las decisiones. Insisto, si hubiéramos estado unidos, estaríamos mejor. Hay temas que le preocupan en general a los ciudadanos. El hecho que delitos atroces
pues ahí estamos a la expectativa de ver cómo van a ser esos tribunales, cómo van a funcionar, etcétera. Segundo, siempre insistí en la importancia que existieran dos tribunales diferentes, uno para los miembros de las FARC y otro para agentes del Estado, porque son situaciones diferentes y me parece que al haber quedado todo el mundo en un solo tribunal, como mínimo hay hoy incertidumbre. Pero esa es la misma propuesta del uribismo, ¿no? Perdóneme. La misma propuesta del expresidente Álvaro Uribe, que haya un tribunal especial para militares. Yo soy franco, esa propuesta la hicimos en su momento al interior del gobierno, en mis funciones de ministro, y bueno, si el presidente Uribe también llegó a esa conclusión, es una buena coincidencia, diría yo, y en buena hora. Pero lo más importante para mí es que eso por lo menos ha causado incertidumbre como análisis. Y tercero, en el tema económico y la posibilidad de inversión en regiones críticas. Colombia es un país que es rico en petróleo, gas, minería, potencial agroindustrial, potencial forestal, pero necesitamos que esa inversión llegue a esas regiones del país apartadas precisamente para poder generar los empleos, la tributación, la riqueza que permita que el país avance en todos los temas, en la educación, en la salud, en la misma seguridad. Y ahí yo creo que se ha creado, no solo por los temas como se han definido en el acuerdo, sino posiblemente también por fallos judiciales que se vienen dando, un elemento de incertidumbre. Son temas que hay que tratar, porque ahí sí hay un riesgo estructural de cómo crezca la economía hacia el futuro y por el otro lado de cómo puedan llegar de manera estable las inversiones a todas estas regiones. Sí. Doctor Pinzón, decía usted hace unos minutos que cuando usted se fue del Ministerio de Defensa, año 2015 tal vez. Sí, junio del 2015. Junio del 2015. Había unas condiciones, me da la impresión que hay unas condiciones diferentes a día de hoy. Pues en ese momento llegamos a tener el punto más alto de capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. El pie de fuerza, sumando las fuerzas militares y la policía, llegaba algo así como 463,000 hombres, algo de ese estilo. Parte de lo que planificábamos y discutíamos en ese tiempo, y no sé qué cambios pudo haber en el camino, pero lo que mirábamos en ese momento era que si se llegaba a un acuerdo de paz era necesario mantener el pie de fuerza de manera estable entre 5 y 10 años para precisamente garantizar la estabilidad del país, tomar control de todos los territorios y pues cumplir todas las misiones que naturalmente son importantes para las Fuerzas Armadas, incluido su capacidad de ayudar en el desarrollo, los ingenieros militares que hacen carreteras, desminado, la Armada que lleva botes hospital a las costas, etcétera. Eso era muy importante. Entiendo, porque no he tenido, digamos, acceso a cifras oficiales, que hoy estamos como en 420,000 hombres. Es decir, hay como una reducción de cerca de 40,000 hombres, que me parece... Un poquito más de 40,000. Puede ser un poco más de 40,000, que es un número muy grande. ¿Y a qué atribuye usted la reducción del pie de fuerza en Colombia? Pues desconozco las causas, porque insisto, lo que se planificó en ese momento, los tiempos cambian, las decisiones cambian, era que teníamos que tener un pie de fuerza estable para hacer presencia en las ciudades. ¿Y la reducción es en qué? ¿En ejército o en policía? Yo entiendo que la mayor parte de la reducción es en ejército, hay una reducción también en policía. La impresión que tengo es que tiene que ver con reclutamiento, en el caso de lo que es el servicio militar obligatorio, y tiene que ver también posiblemente con el tema de no seguir incorporando los soldados profesionales. Pero el punto aquí, que me parece importante, es que 40,000 hombres hoy, si estuvieran desplegados en esas zonas apartadas, o estuvieran desplegados parte de ellos en las ciudades, u otros erradicando la coca, pues sería una fuerza muy importante para aminorar parte de esos problemas. Por eso yo sí creo que el país va a seguir necesitando unas Fuerzas Armadas fuertes, adaptadas a los tiempos y adaptadas a las necesidades, pero fuertes y suficientes. Pero, doctor Pinzón, es muy grave que en su condición de exministro de Defensa usted diga hoy que se ha reducido el pie de fuerza del Ejército de Colombia en 40 y pico mil de hombres. Seguramente no hay nadie mejor conectado. ¿Usted le habrá preguntado a gente adentro aquí qué está pasando? ¿Por qué estamos bajando, no sé si esto sea bajar la guardia o por lo menos bajando el número de hombres? Pues yo reconozco que trato de no preguntar mucho y de no incomodar a la gente que hoy tiene el deber de servir. En el caso de nuestros militares y policías siempre he dicho, hay que dejarlos que ellos trabajen, no forman parte de los procesos políticos en materia de liberación, y por lo mismo creo que
hay que dejarlos muy pero aparte. Es decir, ¿usted cree que es una decisión política achicar al ejército en Colombia? Hombre, no lo sé, simplemente creo que, y lo digo de manera clara, tener ese número de hombres, puede que no sean todos en el ejército, pero que parte hubiera pasado a la policía o un número importante, pues hoy le ayudaría mucho a la seguridad en las ciudades, en el campo, a la erradicación de la criminalidad, llámese narcotráfico, minería criminal, etcétera. Pero de todas maneras, exministro Pinzón, 40.000 hombres menos en el ejército es muchísima gente. Eso no es una cifra ni un número que se pueda ocultar de la noche a la mañana. Es tal vez entonces, si no es una decisión del gobierno, una decisión en torno a la frustración o a la inconformidad que pueden estar sintiendo esos hombres en relación con las últimas actuaciones que viene haciendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. No creo, y lo digo con franqueza, no creo que ese sea, digamos, el tema central, pero yo tal vez ahí reitero el punto, me parece que ese número de hombres estando activos y tomando funciones en las ciudades, en los campos, en la lucha contra la criminalidad, la verdad, harían mucho bien y serían muy convenientes en este momento. Sí. Doctor Pinzón, ¿para eso no era el proceso de paz precisamente? ¿Para quitarle hombres a la guerra? Yo creo que el papel de las Fuerzas Armadas no es esencialmente solamente el de hacer operaciones ofensivas, es el de dar seguridad, percepción de seguridad y contribuir al desarrollo también. Entonces creo que ese papel lo habrían podido jugar muy bien y bueno, como estamos en la época de propuestas, de decirle a los colombianos, mire, llegó la hora de volver a hablar de los problemas y de tratar de plantear soluciones hacia adelante, ahí tenemos una oportunidad de recuperar un espacio que seguramente le convendría mucho al país, tener unas Fuerzas Armadas con un número apropiado para desplegarlo en las calles. Mire, yo he notado una cosa en estos días que he estado aquí en Bogotá hablando mucho con la gente, fui a Cali, he hablado con gente de todo el país. De las cosas que más tienen angustiado hoy a la gente es la sensación de impunidad en la justicia, desde el delincuente que se roba un celular, pero es que típicamente está usando un arma de fuego o un cuchillo donde está incluso dispuesto a quitarle la vida a una persona, hasta, por supuesto, estos casos escandalosos de corrupción. La gente está muy molesta con eso y yo sí creo que se necesita una presencia fuerte del Estado, tanto en la parte de la presencia de las Fuerzas Armadas como en la parte de la justicia, para poder responder a esa inquietud. El orden es necesario. Yo creo en que uno tiene que tener en un país como Colombia una actitud, por supuesto, muy generosa, muy comprometida, muy de respeto a los demás, muy de respetar los derechos y las libertades de cada uno, pero al mismo tiempo unos elementos de orden que el Estado debe proveer precisamente para que ese respeto y esa vida en comunidad se puedan dar. Doctor Pinzón, sobre eso se había hablado cuando usted era ministro de Defensa, de que se mantuviera el mismo número de integrantes de las fuerzas militares y de las Fuerzas Armadas. En ese momento ese era el plan. Hablábamos en las discusiones que se tenían de dejar las Fuerzas Armadas entre 5 y 10 años. ¿Hablamos quiénes, doctor Pinzón? Hablábamos llamémoslo con el mando militar y en la discusión que teníamos. Es decir, el general Rodríguez y el general Mejía estaban en esos comités, en esa reunión donde se decía que debía mantenerse el mismo número de tropas. Pongámoslo de esta manera, dejemos que aquí la gente que tiene la responsabilidad política ejerza, entonces yo ahí tomo la responsabilidad. Hablábamos quienes teníamos esa responsabilidad y por supuesto el mando, hablábamos de la importancia que esto así fuera. Doctor Pinzón, 2 preguntas finales, 7:45 minutos. Es Juan Carlos Pinzón, que es uno de los personajes del día por su renuncia al partido de la U y la oficialización de su aspiración presidencial. Desde Washington, Edwin. Gracias, Néstor. Es que fíjese que aquí quedaron pendientes varios temas para la diplomacia colombiana y me gustaría mucho saber la posición específica del señor Pinzón ahora como candidato. Primero está el tema de la permanencia de las FARC en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, un tema que usted muy seguramente trató con las autoridades estadounidenses. ¿Usted considera que las FARC deben o no permanecer ahí ahora que han entregado las armas? Y también dicen sectores, bueno, el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump, le ha pedido al de Colombia que hay que volver a la erradicación aérea de cultivos ilícitos. Yo quiero saber su posición específica en esos 2 puntos. ¿Deben las FARC permanecer en la lista de organizaciones terroristas? ¿Debe Colombia volver a la erradicación aérea de cultivos ilícitos? Bueno, a mí no me correspondió, no lo hice, hacer gestión alguna para que el grupo FARC saliera de esa lista. Debo ser claro en eso. Pero también le diría
que ¿Le pidieron, si le pidieron eso el presidente Santos o alguien del gobierno le No, pidió? no me pidió eso. Sé que existieron gestiones en otros niveles, pero a mí no me pidieron hacer gestión sobre eso. ¿Pero y el presidente hizo no me tocó. gestiones para retirar a las FARC de la lista de grupos terroristas? El gobierno en su momento tuvo esa responsabilidad, eso sí entiendo que ocurrió. A mí no me correspondió hacer esa gestión y en eso quiero ser claro y directo. Hay un cuento, perdón, aprovecho la pregunta de Edwin, doctor Pinzón, de que su distanciamiento con el presidente Santos arranca por eso, que el presidente le pide alguna gestión para las FARC, siendo usted todavía embajador en Washington. No, yo no creo que eso sea exacto. Yo he venido teniendo posiciones propias, claras, independientes, siempre dentro de la discusión del gobierno. Recomendé aquello que me parecía sensato y aquello que me parecía que era conveniente, y por eso pues hay algunas diferencias, pero no creo que ese sea ¿Qué fue el lo que tema le pidió central. el presidente? No, en su momento para el presidente era muy importante lograr conversar él con las autoridades precisamente para hablar de los temas que a él le parecían importantes. Pero mire, yo creo que aquí hay que enfocarnos un poquito en el tema hacia adelante. Ojo que es que en el país no podemos seguir en este tema de esta confrontación y solamente hablar de las FARC como si fueran el único tema que sea importante para Colombia, cuando hay 50 millones de colombianos. Hay que hablar de los temas de los 50 millones de colombianos y no de los 15.000 señores de las FARC. Yo personalmente creo, frente a la pregunta de Edwin, que no es conveniente sacarlos de esa lista hasta tanto no prueben que entregaron el último fusil, que entregaron el último explosivo, que no quedan caletas, que no queda nada guardado, que los dineros que se produjeron como parte de actividades criminales, llámese minería, narcotráfico, secuestro, extorsión, quedan a disposición de las autoridades y de los colombianos, y en la medida en que eso vaya ocurriendo, pues algún día seguramente eso puede pasar, pero yo creo que cada cosa tiene su momento. Frente al tema de la lucha contra el narcotráfico, mi punto es muy sencillo, es que el narcotráfico ha sido la peor desgracia para Colombia. Ha roto familias, ha dañado el tejido social de Colombia, ha creado corrupción, ha financiado el terrorismo, ha financiado la violencia. Luego, luchar contra el terrorismo no lo hace uno para quedar bien con los americanos o con ninguna agencia internacional. Lo hacemos y lo debemos hacer por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Hoy ese narcotráfico se está reflejando en las calles, es en microtráfico, pandillas y organizaciones que están asociadas al consumo y a la venta de ese tipo de alucinógenos. Entonces, por eso es que hay que tener una actitud clara y firme frente a ese flagelo. Ese ha sido mi punto central. Aquí termino en este punto reiterando que hoy al país, al ciudadano común y corriente, ese que va en un taxi hoy de camino a su oficina, de camino a una cita médica y nos está escuchando, él posiblemente lo que está pensando es en cómo hacer para mejorar sus ingresos, porque posiblemente no le está alcanzando para pagar las cuentas o no se siente tranquilo. Hay una caída importante del consumo. La gente está preocupada porque cuando pide una cita médica le pasan 1, 2 o 3 meses para que se la den. Eso le preocupa y la gente está muy preocupada por estos temas de la criminalidad y la sensación de impunidad y que no haya una respuesta. Para no hablar, por supuesto, de la necesidad que tiene el país de una lucha frontal contra la corrupción y que tiene que ocurrir, que los funcionarios públicos pueden, como ocurre con la mayoría, esto sí estoy seguro que es así, vivir de su trabajo de manera limitada, de manera, si se quiere, austera, pero al mismo tiempo con mucha dignidad y con mucha tranquilidad y sobre todo con un sentido de servicio y amor al país, que es la vocación por la cual uno acepta la responsabilidad de servir en el gobierno, en las actividades públicas. Doctor Pinzón, una pregunta final sobre su futuro político. Muchos sectores, y usted lo ha oído ahora que está aterrizando en esta campaña electoral, lo ubican por cuenta del rompimiento con el presidente Santos. El presidente Santos dijo aquí en Blue, hablando de su posición, dijo, la política a veces saca a relucir lo peor de la condición humana. Entonces muchos sectores lo están ubicando a usted más cerca del uribismo. ¿Usted se ha acercado, se está acercando al uribismo? Mire, ese es el error en el que estamos en el país. ¿Quién dijo que en un país solo hay 2 maneras de pensar? ¿Quién dijo que en el país esto es como si fueran barras bravas? Millonarios Santa Fe, Nacional Medellín, Cali América. Yo creo que aquí hay que pensar un poquito con el criterio de la selección Colombia. Y es donde todos cabemos, podemos tener diferencias, podemos tener, a veces uno comparte parte de una opinión y a veces con otra persona comparte otras. Y también tiene diferencias con las mismas personas.
pero cuando se trata del país, se trata de hablar de los problemas y de las soluciones. Y yo creo que para eso hay que tener preparación, formación, experiencia, pero sobre todo un deseo de no aceptar más esta cosa de que nos quieran encasillar a todos en una esquina. Yo creo que los colombianos, primero, creemos mucho en la democracia y nos gusta la democracia. ¿Eso qué significa? Que nos gusta la libertad y la independencia y el derecho a opinar. Y cada quien tiene derecho a opinar como mejor le parezca. Yo creo que eso es importante. Y segundo, más bien, tratar de encontrar puntos de conciliación, puntos de concordia. Los problemas que tiene la gente en materia económica, en materia de salud, en materia de corrupción, en materia de seguridad, de justicia, de medio ambiente, no son problemas de izquierda, derecha o centro. Son problemas prácticos que requieren las mejores prácticas internacionales y gerencia para resolver los problemas. Eso es lo que yo hoy quiero decirle al país. Aquí hay gerencia, hay experiencia y hay amor profundo por Colombia y deseo de servirle al país con mucho interés, si los colombianos así lo quieren, porque es la gente la que manda. Hablando como candidato presidencial, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, 7:52. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos. Le deseo mucha suerte en esta campaña. Néstor, muchas gracias a usted. ¿Quién le va a financiar la campaña? Hombre, ese es un reto muy difícil hoy en día. Yo, como la gente sabrá... Ya no existe Odebrecht, eso es lo bueno. Por Dios, no tengo capital, no tengo un capital propio, así que vamos a acudir a la gente de buena fe que nos quiera apoyar, pero por supuesto que estemos todos claros que son personas decentes, honorables, que no hay dificultades. Y por el otro lado, a esta altura yo le quiero ser sincero, tengo gente amiga, gente generosa, que lo que está regalando su tiempo y queriendo ayudar porque sueña con un país mejor. Vamos a trabajar con mucha austeridad y al mismo tiempo cada peso con mucha transparencia. Doctor Pinzón, gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Pinzón, 7:53 esta mañana en Blue Radio. Blue Radio. A todos nos gustan las cosas sencillas. Por eso pasamos de ser Banco WW a ser simplemente Banco W. Un cambio para convertir esos ¿será que puedo? En un vamos por eso. Para que ahorrar, tener crédito y un